buenas tardes a todos. Realmente es un placer tenerlos aquí participando en el primer conversatorio de Un Café por Venezuela. Nosotros en el Centro Popular de Formación Ciudadana tenemos como misión divulgar el conocimiento y es precisamente lo que queremos. Ante la situación por la que atraviesa el país, nosotros acá no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que no solamente hacer el análisis de lo que ocurre en nuestra querida Venezuela, sino también aportar soluciones. ¿Y qué queremos con Un Café por Venezuela? Permítame brevemente decirle de dónde, cuál es la génesis de todo esto, dónde nació la idea. Fue en Francia, donde amigas Bueno, el amigo Rubén amigos, cada vez que se veía, tomamos un café, se materializaba, hizo un motivo. Y bueno, el motivo fue filosofar y se creó precisamente un café filosófico. Se reunieron en un cafetín a hablar amigas y amigos y los que estaban allí empezaron a escuchar todas esas ideas maravillosas y resulta ser que fue un éxito total el primer café filosófico en Francia y fue tanto que empezaron con 10 personas, en la segunda semana fueron 100, 200, hasta que tuvieron que dividirse por zonas y le empezaron a poner incluso nombres. El primero fue Café Filosófico Sócrates y por supuesto le siguió Platón, los presocráticos, pero eso después pasó también a España, a Italia, luego vino a América Latina y entró con mucha fuerza en Argentina y en Perú. En Venezuela todavía realmente no se ha arraigado, no se ha fortalecido y es precisamente lo que queremos, que en Venezuela también se hable de un café por Venezuela, un motivo trascendente con un objetivo superior precisamente que es salvar y rescatar a Venezuela. Quiero decirles pues que acá lo que queremos es que todos, y la mecánica del conversatorio va a ser así. Vamos a darle unos 20 minutos al profesor Gabriel Reyes. Él es ingeniero, especialista en opinión pública y comunicación política. Tiene una maestría en administración de empresas con estudios de doctorado en ciencias políticas, docente de posgrado y consultor en mercadeo estratégico. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Básicamente que esto es una conversación de manera horizontal. Vamos a permitir que él haga su exposición de 20 minutos aproximadamente y luego, por supuesto, se abre el debate, piden la palabra y con muchísimo gusto pues, pueden hacer, digamos, una pregunta más para que el profesor Gabriel Reyes siga, explique mejor algún tema en particular y luego pues sus aportes, porque la idea es precisamente que aquí aprendamos todos. Así que bienvenidos nuevamente en nombre del Centro Popular de Formación Ciudadana. Adelante, profesor Gabriel Reyes. Te pido excusa un minuto, Gabriel, un solo minuto nada más para también comentar a nuestra audiencia, obviamente, Rubén, que se nos estamos pasando por alto, precisar que el tema de Un Café por Venezuela el día de hoy es el liderazgo. Vamos a hablar, por supuesto, de liderazgo en momentos en donde hemos notado y en donde hemos conversado que en una situación tan compleja como la que vive el planeta, no solamente en Venezuela, sino en general en el mundo, estamos observando cómo el liderazgo ha sido rebasado por la crisis. Con razón, sin razón, lo conversábamos en algún momento, no necesariamente, digamos, podamos responsabilizar al liderazgo actual de las circunstancias ni del hecho de que haya sido rebasado, pero lo que sí es cierto es que en gran medida han sido desbordados por la crisis.
Entonces, el mundo necesita hablar de liderazgo y nosotros desde el Centro Popular de Formación Ciudadana estamos convencidos de que como ciudadanos debemos asumir responsabilidad de liderar el cambio, de promover el cambio también de abajo hacia arriba, y sobre eso, sobre liderazgo, sobre nuestro papel como ciudadanos, queríamos conversar también hoy con Gabriel Reyes. Así que ahora sí, con todo gusto, Gabriel, te cedo la palabra. Gracias, Castor. Bueno, gracias, Rubén, gracias, Castor. Realmente me siento muy honrado de ser invitado para esta primera actividad planificada en el marco de lo que estoy seguro será algo que permanecerá en el futuro dentro de la agenda del Centro Popular de Formación Ciudadana, ya que este proyecto de un café por acerca de aspectos que contribuyan a agregarle valor al país que vamos a enfrentar en un futuro inmediato. Yo creo que no existe la casualidad y que más bien es la causalidad el hecho de que estemos frente a una eventual transición política en medio de una coyuntura pandémica que pareciera que va a resetear el mundo entre lo que era antes del advenimiento del COVID-19 y luego no de que transcurra, porque aparentemente esto nos va a acompañar por mucho tiempo, sino hasta que seamos capaces de adaptarnos al embate del virus y sobrellevar nuestra vida productiva de cierta forma que todavía, por cierto, no tenemos muy bien definida. El liderazgo es un tema que apasiona a los hombres de hace muchos años y debo comenzar diciéndoles que cuando me invitaron para hablar sobre liderazgo en tiempo de pandemia, lo primero que se me ocurrió fue, vamos a definir de alguna forma clara para nuestra audiencia qué es el liderazgo. Y bueno, y consultando alguna bibliografía, encontré un trabajo muy interesante de Menis y Townsend del año 2005, hace 15 años, donde ya para ese momento decía que no existía un consenso claro sobre la definición del liderazgo. Y ellos como investigadores habían encontrado más de 650 definiciones diferentes, muchas de ellas ambiguas, diferentes o muy parecidas entre ellas. Pareciera que el concepto de liderazgo es algo que da para todo y en realidad todo el mundo sabe que es liderazgo cuando se lo preguntan, pero cuando le toca definirlo, la gente comienza de una manera un poco improvisada a tratar de operacionalizar un constructo bastante complejo. Decía Pete Drucker, que tal vez es uno de los gurús de la gerencia, en el siglo pasado, en el año 96, que el líder es quien tiene seguidores. Y bajo esta acepción pareciera entonces que la política está llena de líderes porque vemos cómo emerge cada vez un nuevo personaje que es seguido por muchos. Y ahí viene el primer error de Drucker porque no necesariamente el que es seguido es un líder en sí mismo. Y puedo darles algunos ejemplos en la política nacional reciente de personas que se erigieron contra el régimen, entiéndase primero contra Hugo Chávez, luego contra Nicolás Maduro, y que en su momento tuvieron millones de seguidores y hoy parecen fantasmas, almas en pena a través de la agenda pública. Y yo creo que lo que les quedó fue unos cuantos seguidores en redes sociales que, por cierto, los pierden todos los días. Realmente, entonces, ese es el líder que queremos, el que tenga muchos seguidores. Porque entonces, ¿qué es un seguidor? Un seguidor es una persona que entrega su voluntad, su confianza, su punto de vista a esa persona, pensando que la solución de sus problemas lo tiene esa persona. Entonces quiere decir que nosotros delegamos en el líder la solución de nuestros problemas. Quiere decir entonces que el líder es ese Mesías que nos va a rescatar. Eso es un gran error. Y eso es un gran error que hemos visto en nuestra cultura política históricamente. Decía Meindl y Eldridge, todavía un poquito más atrás, en 1987, que el liderazgo es una atribución que se le da a ciertos individuos. Fíjense, es un atributo que se le otorga al individuo. Cuando dicen fulano es un líder, se le está brindando un atributo, un reconocimiento ¿a qué? Bueno, según los autores, a una serie de condiciones que todavía no están claras si son innatas o trabajadas,
pero que despierta cierta suerte de magnetismo personal que logra atraer masas más o menos importantes en torno a una idea, un proyecto, un discurso o un comportamiento. Si eso fuera así, hemos visto en la Venezuela reciente cómo muchos han tratado de convertirse en el adalid de la causa opositora y no por eso precisamente han sido líderes, porque esos atributos que la gente le ha dado, igualito se los ha quitado y se han convertido a corto plazo en unos destructores de esas personalidades. Bueno, hasta la Armada de Estados Unidos, el US Army, en su manual de 1983, define liderazgo como un proceso mediante el cual una persona influye en otra para cumplir una misión. Entonces ya pareciera que estamos entrando en un terreno psicológico, que pareciera que el líder entonces tiene unas habilidades o persuasión o cooptar a otras personas para realizar cierto tipo de actividad con el logro de un objetivo. US Army no define si el objetivo es común o no. Yo debo suponer que siendo este manual escrito bajo un concepto demasiado patriótico y nacionalista, la visión compartida es obvia y sobreentendida. Pero si sacamos este concepto a otra connotación, pareciera entonces que un líder es aquel que nos convence de construir una visión, de compartirla y alcanzarla. Entonces esa influencia del líder pareciera que es una relación de cardinalidad de uno a N. Hay un líder y entonces hay N seguidores y el líder influye sobre los N. Entonces tenemos un modelo de liderazgo tipo pastor de rebaño, que este nombre no es mío. Este nombre precisamente lo adopta en el 2004 Zalesny, que es otro investigador, que dice que el liderazgo requiere utilizar el cierto poder, y aquí empieza a darle un misticismo, para influir en los pensamientos y acciones de otra persona. El pastor tiene como poder su condición humana, tal vez el estímulo que genera con algún tipo de ruido, con unos perros, con un palo con el que va, pero el líder entonces pareciera que tiene la capacidad de influir. Y cuando la gente habla de influir, lo que inmediatamente se asoma es que la voluntad de la otra persona sea ante esta influencia. Entonces, qué interesante. Yo cedo en virtud de un líder que está tratando de hacerme ver algo que puede ser que yo no lo veía, pero lo estoy viendo a través de él, y por esto yo cedo aparte o a toda mi voluntad. Cuando digo toda es porque hay liderazgo perverso, como algunos liderazgos religiosos que llevan hasta el suicidio. Recuerdo lo que fue Waco en Texas, recuerdo lo que sucede muchas veces con los grupos fundamentalistas y yihadistas, que en algún momento puede llevar a la persona a suicidarse, porque el líder influye sobre la persona, absorbiendo por completo y anulando la voluntad del individuo. Bueno, ese liderazgo se encuentra con una definición muy antigua de un señor que se llamaba Stockdale, que decía que el liderazgo era el inicio y el mantenimiento de una estructura en las expectativas e interacciones entre personas. Fíjense qué complejo este concepto y sin embargo, cuando lo digregamos, qué interesante es. El liderazgo es el inicio y el mantenimiento de una estructura en las expectativas e interacciones de un colectivo. Primero, pareciera que Drucker se basó en Stockdale para decir, bueno, el líder es alguien que lo siguen muchos, sí, pero Stockdale dice, claro, lo siguen porque este señor es capaz de iniciar y mantener una estructura, algo orgánico que mueve las expectativas de la gente y por lo tanto logra acciones de ellos. Pero cuando se habla de expectativas, entonces pareciera que existe algún racionalismo de carácter netamente interesado y entonces estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una ecuación utilitaria donde como a mí me interesa llegar a los objetivos que plantea ese señor, y ese señor pareciera que está más claro que yo porque ha definido una estructura, yo lo sigo. Caramba, empiezo a entender entonces por qué en los requisitos de un buen líder está la capacidad de expresarse claramente
y con un pensamiento estructurado, porque la gente es capaz de doblegar su voluntad, entendiendo que ese líder lo va a llevar a satisfacer sus propias expectativas. Fíjense que esto no está divorciado con ese tema de la visión compartida, pero yo no lo puedo solo, y parece que este señor tiene un andamio mental sobre el cual está estructurando la estrategia adecuada para alcanzar ese objetivo común. Bueno, en el 2018, ya más reciente, Anthony Robbins, que es un gurú del tema del liderazgo, escribe un libro junto con un señor de apellido George, y dice que el liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo a un objetivo o meta. Fíjense que aquí Robbins no menciona si la visión es compartida, si el objetivo lo tienen todos. No, el líder sencillamente dice, vamos todos a cerrar esa calle. Y la gente a otro, ¿y por qué estamos cerrando la calle? No, no sé, porque él nos dijo que cerráramos la calle y él sabe lo que está haciendo. Eso ocurre en el siglo XXI, en muchas oportunidades. Entonces llegamos a una definición en la que yo me quiero centrar, que es un poquito más larga, pero que parece que resume todo esto sin que se hubiera sucedido, y es el señor Bass. Bass dice en el año 1990, el liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que a menudo, por favor, les ruego que apaguen el micrófono, se está metiendo un audio. El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que a menudo implica una estructuración o reestructuración de la situación y de sus percepciones y expectativas. Qué interesante. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o las competencias de los demás en el grupo. Cualquier miembro del grupo puede exhibir cierto rasgo de liderazgo. Qué interesante, porque entonces esta definición plural de liderazgo comienza a descifrar lo que yo vengo a traerles hoy. Y es que el liderazgo no es un concepto singular. Cuando el liderazgo es un concepto singular y muchos siguen a uno, y aquí hablo de una relación de cardinalidad N a 1, N son muchos que siguen a uno, existe una actitud de entrega de la voluntad o cesión de la voluntad hacia esa persona. Y esa persona tiene que convencer de que existe un objetivo común para que entonces la motivación sea compartida. Sin embargo, se asume que el único líder es esa persona. Les ruego por favor a los moderadores que inhabiliten todos los micrófonos, porque creo que hay una persona que todavía no maneja, está metiendo ruido en la sala. Gracias. Ok. Existen muchas teorías sobre el liderazgo. Yo voy a partir de algunas que considero que son fundamentales. Y es que el liderazgo es un concepto plural. El liderazgo no es un concepto singular. Con esto quiero decir que líderes somos todos, cada uno en su medida y asumiendo una posición en virtud de una circunstancia. Por esto tal vez nosotros estamos muchas veces preocupados porque no entendemos por qué hay personas que asumen liderazgo de características mesiánicas y que esperan que todo el mundo se mantenga alrededor de ese concepto. Fíjense un tema interesante. Cuando definimos al líder, siempre estamos tratando de crear la tipología de ese líder y de enumerar sus características. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad específicos que debe tener ese líder? Ese líder debe ser extrovertido. Ese líder, como decía Max Weber, debe ser carismático. O ese líder debe ser una persona tímida. ¿Puede ser una persona tímida un líder? Y aquí comenzamos a asociar el tema de la personalidad con el tema del liderazgo y pareciera que entonces el líder es el más extrovertido, el más salido, el que más habla, el que
es más simpático o le cae bien a la gente, y encontramos precisamente un gran problema que en nuestra democracia, en cualquier ámbito, desde la elección de la Junta de Condominio hasta las elecciones presidenciales, nos ha venido perjudicando, y es el tema del liderazgo carismático. Y por eso los invito a que lean a Max Weber en su libro Economía y Sociedad, donde él hace énfasis en los rasgos del líder carismático, que es un líder que se apoya en una serie de circunstancias de personalidad para tratar de arropar con la misma a quienes de alguna manera tratan de buscar una orientación para algún tipo de tarea u objetivo compartido o no. Ahora, ese líder necesita algún nivel cognitivo, ese líder necesita tener algún tipo de preparación, o ese líder basta con que sea simpático, encantador o encantadora para que logre el objetivo. Bueno, aquí yo quiero llegar a un punto por el que tal vez tuve que haber comenzado, pero que tenía que dejar que la definición del liderazgo, líder, es una palabra derivada del inglés, del verbo to lead, L-E-A-D, que es precisamente, yo le ruego por favor al moderador que retire de la sala a las personas que están con el saboteo, porque realmente es muy lamentable lo que está sucediendo. Es fácil identificarlos y retirarlos. El líder, el verbo to lead, lo que quiere decir es conducir. Líder, que en inglés sería quien conduce, fíjense, no es quien es seguido, es quien lidera, quien conduce, quien maneja un proceso. Ese es el líder, sea seguido o no. Quiero hacer esta salvedad. Ese es el líder desde el punto de vista etimológico. Entonces, puede existir un líder introvertido si ese líder conoce cuál es la salida, cuál es la forma de conducir los aspectos que tenemos hoy en día. Y aterrizamos en el siglo XXI y aterrizamos en el presente y aterrizamos en esta pesadilla que vivimos los venezolanos y aterrizamos en la pandemia que vive todo el mundo. Entonces, hemos revisado quién es el líder, qué es liderazgo, cómo es el líder, cómo debe ser el líder en estos tiempos de pandemia. Primero, estos tipos de pandemia en realidad lo que suponen es una crisis y existe todo un patrón, toda una teoría sobre el liderazgo en tiempos de crisis. Si definimos que esto es una crisis, tenemos que tomar una definición del año 2000 de Menis y Goldsmith, que decía que el líder debe organizar para alinear el comportamiento humano. Y entonces ya no importa tanto el carisma, sino que la persona tenga un rol cognitivo, que entienda de qué se trata la crisis, cuál es el origen de la crisis, cómo yo puedo solucionar o colaborar en la solución de la crisis, o cómo puedo yo manejar la crisis para reducir el daño, los daños eventuales que esta crisis traiga. Entonces, en este momento, ese líder se convierte en un analista que hace control de daño y sobre la base cognitiva plantea una solución a un problema que precisamente para hacer crisis no tiene una solución obvia y pudiera existir multiplicidad de criterios alrededor de esto. Y aquí retomo lo que decía, que el liderazgo no es un concepto singular, sino plural. Porque el líder en una pandemia no es el que sabe de todo, entiende de todo y quiere manejarlo todo. El líder de una pandemia es un hombre que, como buen líder de crisis, sabe articular una solución consensuada, fundamentada en el conocimiento humano, para poder abordar esa figura, ese sólido de la crisis desde las diferentes aristas posibles, tratando primero de delimitar el volumen claramente y luego interiorizarse en ese volumen para poder dar la proyección ideal a lo que vendría siendo la solución de este problema.
En el caso de la pandemia, por eso vemos cómo Donald Trump, que es el líder del pueblo de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, se apoya en este señor Fauci, que es durante 30 años ha sido el especialista más reputado en inmunología, en infectología en los Estados Unidos. Y es porque Trump no puede precisamente que el problema primero se dimensione en su justa medida y luego se apliquen los posibles paliativos o correctivos. El líder no necesariamente va a solucionar el problema. Por eso, recientemente me entrevistaba la revista América Economía de Chile y yo le decía que quien piense que Juan Guaidó es el líder de la crisis política, quien la va a solucionar en Venezuela, está errado. Porque tiene este país. Pero Juan Guaidó, si es un verdadero líder, va a articular, a promover, a servir de correa transportadora de las ideas y proyectos asociados a la solución del problema, una vez que esté bien dimensionado y una vez que podamos de alguna forma definir escenarios para que la solución pueda, dentro de este ejercicio de control de daños, afectar a la menor cantidad de personas posible y a la vez favorecer a quienes de alguna forma se constituyen en la víctima de estos problemas. Entonces, el líder de la pandemia tiene que ser un hombre informado. Informado no en todo, informado en su área de pertinencia. Pero también tiene que ser un hombre que inspire confianza. Y entonces aquí existen ciertas herramientas que se aprenden, algunos las tienen innatas, pero obviamente se desarrollan, se adquieren mediante el entrenamiento, entre otras la capacidad de expresar de forma estructurada las ideas para tratar de llevar un mensaje que sea potable, que sea digerible, que sea claro a audiencias heterogéneas, audiencias que no necesariamente tienen la misma capacidad enzimática para desdoblar la proteína de ese conocimiento que le están compartiendo. Entonces, allí está una de las características, de los rasgos de este líder de la pandemia, que como todo líder del siglo XXI, tiene que tener forzosamente unas condiciones y aparte un conocimiento de la tecnología, porque va a ser la herramienta capaz de masificar el mensaje. Imagínense lo que hubiera hecho Jesucristo con Instagram, WhatsApp, LinkedIn y Facebook. Bueno, él no lo hizo así, él iba caminando con 12 locos atrás que se iba pegando a otra gente, y después tenía otro que pensaban que era más loco, que era Pablo, que iba caminando de pueblo en pueblo con un burro, escribió una carta y la pegaba allí, y esa carta llamada epístola ha transcurrido siglos y sigue siendo una verdad creída por gran parte de la población. Precisamente ese líder tiene que ser una persona que domine las herramientas tecnológicas para que encuentre el vehículo más eficaz para llevar esa solución que ha sido consensuada entre los demás especialistas del área. Porque el líder de la pandemia no es el que cree que tiene la verdad absoluta, sino es el que sabe lo que sabe en su área, la comparte con otros líderes y entiende y asume que el liderazgo es una actividad plural, que mientras más plural es, entendiendo que son líderes con cualidades como las que yo he descrito, el abordaje y la solución del problema tal vez sería más viable. De manera que este líder de la pandemia es una persona no necesariamente joven. Por supuesto, Rubén Castro, nosotros hemos convocado y vemos con mucha alegría, veo gente bastante joven en la audiencia y precisamente me alegra que los jóvenes les motive este tema, pero los que somos de una juventud más prolongada, entendemos que no es el tiempo el que nos limita, sino la capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Cuando lo veo a ustedes, a mi decano Rubén, que ya es un fenómeno en Zoom y en redes sociales, entiendo que existe esa capacidad de adaptabilidad y que en realidad debe caracterizar al líder no solamente de la pandemia, sino al líder de la pospandemia, que es el líder que tenemos que encontrar, porque tiene que tener una altísima capacidad adaptativa, una gran resiliencia que no es resignación
y una capacidad, una elasticidad para manejarse en circunstancias donde muchas veces el temperamento puede traicionar al individuo y crear precisamente las situaciones, el ambiente más potable para poder coexistir en medio de la adversidad. Cuando dicen quédate en tu casa y en tu casa no hay luz, no hay agua, no hay internet, ¿qué hace la gente cuando coexiste en esa casa? Bueno, ahí tiene que surgir un liderazgo que sea capaz de permitir que la convivencia sea menos agreste, menos violenta. Y eso precisamente pudiera lograr, fíjense cómo en el caso de una humilde vivienda donde viven 3 grupos familiares, 15 personas, no hay luz, no hay agua, ¿cómo hacen para no morderse entre ellos? Bueno, con mucho liderazgo. A uno se le ocurre jugar ludo, a otro se le ocurre jugar dominó con una vela, y al final comparten un momento, y eso, amigos míos, es liderazgo. Y eso es parte de lo que tenemos que entender, que las circunstancias que vivimos son circunstancias complicadas. Debo entender que ese pito quiere decir que me queda muy poco tiempo. De manera que voy a tratar de ser breve en el cierre y invitarlos a reflexionar. No esperen a otro líder que solucione nuestros problemas. Precisamente busquen en ustedes mismos las condiciones necesarias para desarrollar, para construir ese liderazgo como una actitud frente a la vida, como una herramienta de supervivencia y no como estas condiciones de superdotados que nos colocan en un plano superior sobre el resto de nuestros semejantes. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. El tiempo es inflexible, pasa muy rápido. Lo he disfrutado mucho y estoy a su orden para cualquier tipo de pregunta o respuesta. Gracias. Sí, queda abierto entonces el derecho a palabra. ¿Alguna pregunta de los participantes? Sí, bueno, mira, Gabriel. Hay mucho eco. Perdón. Bueno, Gabriel, quería, por supuesto, agradecerte y quiero invitar de verdad a todos quienes han hecho el esfuerzo por acompañarnos para hablar el día de hoy de liderazgo, a que, bueno, pueden levantar sus manos por la vía de la aplicación, pueden también escribir por el chat. Como verán, están básicamente todos en mute para poder manejar adecuadamente el tema de los ruidos de fondo en la intervención de nuestro ponente. Entonces, bueno, creo que por aquí tenemos una pregunta, ¿no? No sé si la manito era una pregunta o no, pero te voy a abrir el micrófono un segundo, vamos a ver. Aló. Sí, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos García. No aparece ahí reflejado porque no lo he grabado en el teléfono. Bueno, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad que tenemos, pues que estando donde estamos podemos escucharnos y poder preguntar y hacer algunos comentarios sobre este tema. Rubén sabe que tenemos un tiempo tratando de organizar alrededor del doctor Manuel Barroso un equipo sobre el tema del liderazgo. Y este es un tema, como lo plantea Gabriel, que se remonta a la historia y nos pone a pensar mucho y a reflexionar. Y creo que en este momento histórico, siendo bien puntual, hay un quiebre total y absoluto del liderazgo mundial en todos los sectores y actores, porque hay un quiebre de estructuras en absoluto. No fue capaz hasta el día de hoy ninguna institución, persona, personalidad, organización, estado, liderazgo político, social, económico, de visualizar y observar lo frágil que somos frente a una acción como esta que está pasando. Entonces hay ausencia de liderazgo. ¿Para qué es
líder y qué es liderazgo, porque el liderazgo es la acción. ¿Qué es un líder? Esto es un tema que lo hemos procesado durante muchísimos años y hay mucha literatura y muchas experiencias, ¿no? Y yo me voy al tema conceptual. Yo invito a pensar que definamos el concepto de quién soy, dónde estoy y qué asumo ser y hacer y desde dónde lo asumo. Porque si lo asumo desde creyendo que yo soy el ser humano que está aquí, que llaman Carlos, que estudió, que yo me llamo Carlos, que yo soy ingeniero, que yo tengo no sé cuántos posgrados, que tengo no sé cuántos años de experiencia, etcétera, etcétera. Esa es una acción del ser para mí que está por encima de su esencia de ser. Y para mí, en términos conceptuales, el liderazgo tiene que ser con la presencia del ser en un rol determinado que asumió en la existencia en el cuerpo. Y desde allí le permite tener conexión, contacto como acción, va a depender hacia dónde la oriente y cuál es su acción o su dirección que él asuma y hasta dónde puede tener incidencia o influencia sobre su entorno. Todo lo demás me lleva entonces a pensar, porque también creo que hay un enredo, una situación que la he visto muy confusa, cuando mezclamos el líder con el gerente, con el técnico, con el jefe, y cuando creemos que el líder debe darle respuesta a un conjunto de temas. Porque para mí el liderazgo o el líder, desde eso que planteé antes, el líder que asume su acción de liderazgo, por esencia y excelencia debe tener la capacidad visionaria de retratar el futuro que otros no retratan en la dirección que le está planteando. ¿Por qué en la dirección? Porque tú puedes ser líder de la ciencia jurídica, otro es líder en medicina, otro es líder, pero liderazgo de visión estratégica, de cambio en acción, de progresión de una sociedad en colectivo, es una condición muy especial que algunos seres humanos han asumido en la vida y han ejercido. Entonces es aquel ser que asume su rol de visionario, de accionar en esa dirección y tener una estrategia para el desarrollo. Y eso en el sublime, la acción sublime de un ser es una acción política. Entonces yo defino eso como la alta política que asume un ser humano para ser y hacer y dirigirse y dirigir y convocar, porque la fuerza está cuando él hace contacto y convoca y es capaz de promover en esa convocatoria una acción que se van detrás de la dirección de la acción, esa actuar, ¿no? Es un poco, digamos, profundo el tema para explicarlo tan sencillamente, pero a ver si soy explícito con este concepto. Y creo que ese concepto tiene años, muchos años, con ausencia de su interpretación, porque los que han querido ser líderes se han querido serlo a la fuerza para el ejercicio del poder en las distintas áreas. Y Carlos, ahí es otra cosa. Ya terminé. sí, Gracias, Carlos, Carlos. de verdad, muchas gracias. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que es un conversatorio, pues, y de lo que es la posibilidad de compartir una conversación por esta vía. Gracias. Eh, Le agradezco mucho. Gabriel, no sé si tiene algún comentario sobre la intervención de Carlos o si esperamos a ver a alguien más por acá. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? Creo que nuestra audiencia debe sentirse muy orgullosa de que ha recibido 2 charlas con una sola convocatoria. Excelente, Carlos. Excelente. Sí, sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, estimado Castor. Sí, señor, adelante, Rubén. Mira, tú sabes que muy bien en realidad lo que nos plantea Carlos, pero como para aterrizar en el caso Venezuela, hay muchos perfiles del líder ideal. Te pregunto, Gabriel,
para ti, ¿cuáles serían las condiciones fundamentales para este liderazgo moderno que requiere para la nueva Venezuela? No tanto pensando en el diagnóstico que ya todos los conocemos, sino en función de la nueva Venezuela. Como también dice el doctor Manuel Barroso, el proyecto es que Venezuela brille, pero Venezuela no puede brillar si no tiene líderes brillantes. Entonces, pregunto, para ti, ¿cuál es el perfil fundamental para el nuevo líder que requiere Venezuela? Bueno, Rubén, yo discrepo con mucho respeto de la manera que tú enfocas la pregunta, porque yo no estoy buscando ese líder. Y no creo que nadie debería estar buscando ese líder, porque volvemos a caer en el planteamiento mesiánico. Estamos buscando a ese cúmulo de virtudes que puede de alguna forma sacarnos de este marasmo. Y te repito, el liderazgo para mí es un concepto plural. Aprovecho, por cierto, para saludar a la buena amiga Aura Loreto, que nos acompaña. De verdad es un placer tenerla, Luis Manuel Aguana, mi estimado amigo, y Pascual Hernández. Es bastante complicado. Estoy buscando a ese líder. Yo estoy buscando al líder anónimo, al líder que surge precisamente de la cotidianidad, al líder que asume que es un agente de cambio en función de una estructura de valores clara, el líder que entiende que la visión del Estado tiene que ser un Estado mínimo que favorezca precisamente, que no vea el dinero público como un botín, sino que vea el Estado como una simple plataforma muy pequeña para poder solventar las diligencias que una economía próspera debe emprender, porque ahí está el concepto de liderazgo que yo sí quisiera masificar, que cada persona que nos escuchara fuera un emprendedor en sí mismo. Y por supuesto, el que es un emprendedor es un líder, porque está conduciendo su propio vehículo hacia el progreso. Yo no creo, amigo Rubén, que mientras nosotros tengamos esta visión socialistoide de líderes fuertes manejando rebaños, este paradigma de pastor y oveja, podamos salir de este marasmo. Aquí tenemos que construir un país de gente joven de espíritu, independientemente de la edad que tenga, que sea capaz de entender que no es un país de borregos lo que logrará el cambio, es un país de emprendedores sociales, no solamente emprendedores para hacer riqueza, cosa que para nada es malo, pero también un país de emprendedores sociales que entiendan que el problema de la pobreza no es un problema del gobierno de turno, ni es un problema que papá Estado debe resolver. El problema de la pobreza es un problema de no brindar las condiciones necesarias a los individuos para entender que si bien es cierto que la igualdad es una falacia, es algo que no existe, la equidad es un derecho individual y colectivo de los venezolanos. Todos debemos tener la misma igualdad de oportunidades, no solamente frente a la ley, sino frente a la oportunidad de emprender y ser prósperos en lo que hagamos. Y tú me dirás, entonces tendremos un país donde las empresas no tengan empleados, porque todos son empresarios. Y yo te diré que no, porque yo puedo emprender a través de mi empleo, entendiendo que soy una parte útil que se articula en una sociedad dedicada a generar progreso para mi país. Y es cambiarle también el rostro a la empresa. Carlos decía algo interesante, aquí se confunde muchas veces el gerente con el líder. Bueno, no es que se confunda, es que el líder de los tiempos que enfrentamos no es el líder carismático al que refería Weber, es el que gracias a las habilidades cognitivas apoyado en el desarrollo de las habilidades personales e interpersonales, sabe ser parte de un cambio articulando con otros, no dirigiéndolo, sino articulando con otros para lograr que el cambio se dé. Esto implica, por supuesto, un cambio de paradigma colectivo muy interesante. Gabriel, aprovecho, tomo yo la palabra y quiero extenderte una pregunta. Ya en algún momento hemos comentado algo de eso, pero quiero escuchar tus comentarios y reflexiones para compartirlos con la audiencia. Porque hablando de no ser borregos, ¿ok? Y de asumir liderazgo,
la humanidad entera está siendo puesta a prueba en su capacidad de creer, tolerar y de mantenerse nada más y nada menos que en casa. Estamos hablando ya de prácticamente, hay sociedades que ya llevan prácticamente 2 meses en esto. Un mundo entero casi paralizado. Y realmente no observamos que haya algún tipo de ruta marcada para salir de esto. No lo observamos inclusive en sociedades desarrolladas. No estamos observando realmente una ruta clara. Entonces, no está la humanidad entera prácticamente comportándose un poco como borrego en estas circunstancias. Bueno, Castro, yo creo que yo me quedo en mi casa convencido de que es lo mejor para mi salud y para mi familia. Con esto no quiero decir que yo soy un borrego de Maduro porque Maduro decretó la cuarentena y yo me quedo porque le hago caso a... Perdón, no te estamos... No, comprobable, muy racionales, existe una epidemia que se ha masificado por todo el mundo. Esta epidemia ha generado muchas muertes y por el principio de conservación, yo considero que en la medida que yo me resguarde, en esa medida puedo garantizar mi seguridad y la de mi familia. De manera que eso es un proceso racional donde no existe alguna influencia de un tercero en cooptar mi capacidad de comprender esto. Claro, ahora bien, Gabriel, pero no tiene eso un límite. Claro. Lo que pasa, Castro, ya que se está metiendo un ruido aquí de... Dame un segundo. Ok, adelante, Gabriel. Fíjate, por supuesto que tiene un límite. ¿Dónde está el límite de las acciones que tú realizas? En tu propio criterio, Castro. Si aquí pasa, vamos a suponer que pasó el coronavirus en todo el mundo y aquí nos quieren seguir manteniendo en nuestras casas, va a llegar un momento en que el racionalismo mismo de la persona diga, no, pero es que yo no tengo por qué quedarme aquí, si aquí ya yo no estoy corriendo riesgo. Lo que pasa es que muchas veces adelantamos posiciones y existe... Perdón. Ok, vamos, de un segundo, vamos a remover al amigo Guada de acá. Ok. Ya te activo nuevamente el sonido, Gabriel. Adelante, Gabriel, nuevamente. Que el amigo... Gracias. Nosotros tenemos que ser capaces de comprender que las condiciones que ha impuesto esta pandemia son condiciones, yo no critico la cuarentena, creo que la cuarentena y el distanciamiento social son las medidas que permiten achatar la curva de la propagación de la enfermedad, que en nuestro país es más urgente que en otro achatar la curva, porque nuestra capacidad en el aparato de salud que ha sido vulnerado, destruido los últimos 20 años, no tiene la capacidad de atender un umbral que es precisamente esa curva cuando se levanta, ese umbral cuando cortas, hasta aquí vamos a suponer yo puedo atender, es mi capacidad instalada. Si la curva pasa, este diferencial no lo puedo atender y entonces comienzo el dilema, aquí le doy el respirador al joven o al viejo, quién se salva y quién no. Por eso es que en este país hay que acatar la curva. Gabriel, es el mismo drama del mundo amplificado, quién sabe a qué X potencia. Yo, sin embargo, yo sin embargo, sí, en lo único que difiero esencialmente de ti, Gabriel, digamos, es la incapacidad que estamos demostrando como sociedad de cuestionar no la cuarentena, porque tú bien lo has dicho,
Es decir, si esa es la solución, ok, perfecto. Pero lo que pasa es que detrás del mandato de cuarentena no hay, de verdad, y es mi parecer, por supuesto, la búsqueda de un método alternativo para que podamos comenzar a operar nuevamente de manera eficiente como sociedad, entendiendo, Bueno, por supuesto las dificultades y que se trata de una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva forma de interactuar socialmente, pero que, insisto, creo que socialmente, como ciudadanos, no estamos más que esperando que nos den instrucciones en lugar de ir construyendo la presión de abajo hacia arriba para que comience a construirse una solución. Es lo único que realmente, y no sé si realmente difiero de ti, es un punto que hemos venido manejando con intensidad desde hace ya un par de semanas, ¿no? pero fíjate qué pasa en las sociedades más desarrolladas que la nuestra. En el primer mundo todavía no hay esquemas claros de lo que han llamado los españoles la desescalada. Se planteó un programa de desescalada de 4 etapas y ya ha tenido mucho ruido y mucho rechazo porque existen muchas contingencias en los diferentes estratos y círculos de la sociedad. Ha causado estragos. Es diferente a la desescalada de una Venezuela, donde la pandemia no ha causado estragos, pero la amenaza de una explosión social está latente en virtud de unas condiciones sociopolíticas y económicas que nos está privando de poder tener a corto plazo algún tipo de salida, porque la crisis nuestra no es una crisis pandémica, nuestra crisis es una crisis estructural de un nefasto gobierno que ha tratado de no solamente destruir el aparato productivo, sino condicionar al habitante a ser un súbdito del régimen, ya no mediante la técnica del clientelismo, sino mediante la técnica del sometimiento, donde llega al punto de, a través de la comida, tratar de hacer control social y control selectivo. Ese es otro planteamiento diferente al de la pandemia, donde la desescalada es un tema que para mí es irrelevante. Yo más bien trataría de entender cómo lograr la acción colectiva necesaria para darle un vuelco a esta situación sin irrumpir en lo que significaría exponernos a la crisis epidemiológica. De acuerdo. Creo que De acuerdo. hacia allá tendríamos que ir. De acuerdo, es la construcción de una salida inteligente. En eso coincido plenamente contigo. Tenemos un comentario del amigo Luis Manuel Aguana. Además de saludarte y felicitarte por la iniciativa y lamentar que no ha escuchado tu conferencia, sin embargo, pregunta, ¿tuvimos en Venezuela los liderazgos necesarios para cada momento histórico que hemos tenido? ¿Crees que es posible que tengamos eso ahora con esta conducción política lamentable? ¿Qué debe pasar para que actores de la sociedad civil den el paso fundamental y asuman la responsabilidad del país? Gracias, Luis Manuel Aguana. Vamos a tener que sacar aquí al amigo Marcelo. Listo. Bueno, gracias por tu generosa palabra, Luis Manuel. La pregunta tuya comienza con una afirmación. Tú afirmas que tuvimos en Venezuela los liderazgos necesarios para cada momento histórico que hemos tenido. Sí, bueno, algunas discrepancias podemos tener sobre eso. Yo no creo que Hugo Chávez llegó en el momento de rescatar el desgaste de la mal llamada Cuarta República. Más bien creo que llegó a reforzar el quiebre y el estado de anomia en el sistema, pero sin embargo estoy de acuerdo contigo en que es necesario promover una conducción política adecuada para salir de esto. Y es que nosotros sí tenemos en el país actores políticos capaces de construir esa visión compartida. El problema es que existe un gran sentimiento de desesperanza y desconfianza sobre el cual nosotros mismos hemos contribuido. Me decía un profesor de ciencia política alemán, un buen amigo, que él no entendía por qué en una Venezuela con un rechazo de casi 90% al régimen existía una oposición que no era capaz
de articularse para exigir la salida y el cambio y la transición. Bueno, gran parte de esta responsabilidad la tenemos nosotros mismos en estas oposiciones concurrentes y disjuntas que no han sido capaces de construir la visión compartida. Nosotros no tenemos la capacidad de entender que no son las agendas particulares las que pueden de alguna forma solventar lo que sucede. Hemos visto desde la época de Chávez a un gobierno supuestamente frágil sobre esta hipótesis. Los sectores de la oposición han considerado que son capaces de sobrellevar la situación y liderar ese proceso de cambio. Eso lo trató de hacer Acción Democrática en el 2005, cuando Henry Ramos, recuerdo, convenció a mucha gente de que no fuera a votar en las elecciones legislativas, y eso fue un caos absoluto lo que sucedió. Pero ahora, con este CNE y todo lo que ha sucedido, entonces sí quiere que la gente vote. Esto sucede en un país donde la oposición pide democracia, pero los partidos políticos no tienen democracia. Y entonces vemos como los líderes se consideran más del franchisor, los dueños de la franquicia, que son dueños de por vida del liderazgo de los partidos. Tenemos el señor Henry Ramos, ya tiene más de 20 y pico de años allí, pero no es solo él. También vemos a Julio Borges y a un Leopoldo López que están atornillados al frente de sus organizaciones, porque mantenemos esa visión del corporativismo político personalista, donde una persona construye una corporación política con intereses particulares y no es capaz de entender que otras personas de su misma organización pueden oxigenar los planteamientos. Por supuesto, esta oposición tiene intereses muy particulares, y si no logra amalgamar una visión compartida diferente a esa unidad retórica, esa marca de mercadeo absurda y vacía que se ha construido en los últimos 15 años en Venezuela, sin una verdadera unidad. El día que yo vea a Castor una marcha, una protesta, una manifestación política en Venezuela donde no hay una bandera de un color político, ni de un partido, ni una franela, entenderé que hemos madurado como sociedad civil, Luis Manuel, porque no es posible. Y eso es lo que yo le he criticado a todos los líderes de los partidos de la oposición. Yo creo que gracias a Dios, o no sé por qué razón, la vida, la carrera académica, la actividad como consultor me ha llevado a conocer personalmente a gran parte de esos líderes, y a todos se los he dicho con mucho respeto, pero se los he dicho. Tienen que construir una causa nacional. Y esa causa nacional no la han construido porque todavía están siendo unos cuantos tocados por la cleptocracia y otros tocados por la arrogancia personalista de pensar que solo son suficientes y que lo pueden lograr. Si Betancur en algún momento hubiera pensado que el pacto de punto fijo era inviable y que él solo, que tenía cómo hacerlo en ese momento, podía sacar al país de la crisis, tal vez la democracia de Venezuela no hubiera sido la vitrina que fue para América Latina durante 40 años, con todos sus problemas y sus imperfecciones. Pero lo logró con una visión de país muy compartida. Aquí eso no existe. Aquí hay una mesa y hay un frente y hay lo que quieran ponerle, porque nuestra política es nominalista. Pero Venezuela no tiene líderes políticos, tiene dirigentes políticos. Y no es lo mismo. Así como Carlos decía que se confundía el liderazgo con la gerencia. Bueno, nosotros y los periodistas, no sé si aquí hay alguno que cura la fuente, pero muchas veces cuando me entrevistan y dicen, ¿qué opina usted de lo que dijo el líder? Yo digo, yo no conozco a ese líder, porque es que ese no es un líder, ese es un dirigente político. Venezuela adolece de liderazgo en su clase política, y los pocos líderes políticos que tenemos son cercenados por los patriarcas de las organizaciones, o son cercenados en lo único que se han reunido, que se han puesto de acuerdo estos digamos, patriarcas políticos de las organizaciones, estos hegemones de colores, en frenar una visión alternativa, diferente, como en su momento fue María Corina, que tiene un planteamiento fresco, que tiene un planteamiento diferente, pero que por supuesto evita con ojeriza por una suerte de corporativismo político más masificado que ha impedido el desarrollo de un proyecto del país alternativo, donde no salgamos de este socialismo cavernícola para entrar en un socialismo edulcorado.